Y otra de las cosas que quiero mostrarle, por qué se dice que este estadio es tan típico, miren realmente estas puertas muy antiguas, miren lo pequeñas que son, realmente medio brazo de mi codo a mi mano, y realmente yo no puedo ingresar. Miren cómo tengo que entrar. Estamos en Craven Cottage, el estadio del Fulham, uno de los estadios más típicos, más pintorescos y más mágicos tal vez del fútbol inglés. Vamos a recorrer el barrio, el estadio por fuera, y les voy a contar algunas curiosidades de este estadio que realmente mucha gente tiene en su lista de pendientes para visitar. Vamos con este capítulo de Un estadio, un barrio. Estamos camino al estadio, estamos en la zona de Fulham, que esto es el borough de Hammersmith and Fulham, así se llama, viene de la unión de dos ex barrios de Londres, uno era Hammersmith y el otro era Fulham, entonces hoy se ha convertido en el borough, que el borough viene a ser como la comuna, se conoce en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es los distritos, entre comillas, en los que está dividido Londres, y Hammersmith and Fulham es el cuarto distrito más caro de Londres. Estamos en un área cara, un área bastante adinerada en el sur oeste de lo que es el centro de Londres. Es zona 2 igualmente, pero está muy cerca del centro. Es considerada una zona muy bonita este barrio. Para venir en transporte público se puede venir en metro en la estación Hammersmith, que tiene muchas líneas, tiene 4 líneas de subte: Piccadilly, Hammersmith and City, Circle y District, o en la estación Putney Bridge, que es la District Line, la línea verde. Otra forma de transporte también para llegar al estadio es venir al pier, al muelle de Putney, que se pueden tomar estos botes que son parte del transporte público, pagando con su tarjeta de transporte público. Es un poco más caro, hice un video al respecto contándoles todo sobre este tipo de transporte, pero sepan que también viniendo acá y caminando unos 20-25 minutos se puede llegar al estadio. Hay que cruzar un puente, Putney Bridge, y luego caminar. Es muy curioso la historia de por qué se cree que este barrio se llama Fulham, ya se las voy a contar en un momento, pero primero quiero hablarles también un poquito de la composición de las casas. Estas son las que se llaman detached house, que si podemos ver son dos casas unidas, una al lado de la otra. Esta construcción es típica de la década del 20, década del 30. Un barrio muy tranquilo, muy residencial, como les he dicho, de bastante dinero, bastante caro, pero súper tranquilo, y este típico estilo. Estamos en el Bishop's Park, que es el parque que está al lado del estadio. El estadio está por allá, no se llega a ver, estamos a una cuadra, pero es tan pequeñito que no se llega a ver. Tenemos los domingos un mercado, un mercadito del barrio, y podemos ir a ver un poco el parque, que es un parque que está al borde del río, como lo ven ahí. Ahí estamos nosotros, y ahí al lado tenemos el estadio. Una curiosidad de este parque es que no se puede andar en bicicleta ni correr desde las 10 a las 3 de la tarde. Eso es algo muy llamativo. Tenemos un cartel que nos dice que en los días de partido no podemos estacionar entre las 9 de la mañana y las 9 y media de la tarde, y eso porque estamos a pasitos del estadio. Ese es el estadio. El Fulham es el estadio más antiguo de Londres, fundado en 1879, es uno de los clubes también más antiguos de Inglaterra y del mundo. Y el estadio, Craven Cottage, es el estadio más antiguo de Londres, y empezamos a contar el momento en el que el equipo actual lo empezó a utilizar. Ya les voy a contar un poquito más de fechas. Ahora podemos seguir caminando acá por la calle. Estamos en el código postal SW6, que quiere decir Southwest, así se dividen los códigos postales de Londres, y estamos a 2 kilómetros realmente del estadio del Chelsea, Stamford Bridge, que es como el clásico rival. Por eso esto hace al área de Fulham un área tan futbolera.
Una de las características principales y únicas del Craven Cottage, el estadio del Fulham, es que está literalmente al lado del río, el río Támesis, que cruza Londres por la mitad. Es uno de los pocos estadios, por lo menos que se me viene a la mente a mí, que tengan el río al lado, y eso lo hace también un poquito especial. Y quiero hablarles del nombre del barrio, del área, Fulham, que dio nombre también al club. Lo tengo anotado porque es difícil de recordar. Antes esta área se llamaba Fulham. Luego muy parecido al nombre Fulham, que quedó en la actualidad, y de manera incierta creen que significa el lugar de las aves o del barro, y hace referencia a que estamos justamente al lado del río, pero también dicen que puede significarse la tierra en el hueco de un recodo del río que pertenece a un hombre llamado Fula. Ustedes crean la versión que quieran creer, lo cierto es que sí, el estadio del Fulham Craven Cottage está al lado del río Támesis. Estamos en un parque muy pequeñito al lado de una de las tribunas del estadio. Este parque se llama Stevenage y la tribuna lleva el nombre de Stevenage también. Y lo que me llama la atención es, ahora les voy a mostrar, estamos arriba de un pequeño montecito que hay en el parque y desde aquí se puede ver un poco adentro no del estadio, pero sí lo que sería como el anillo, como la parte detrás de la grada del estadio. Ven que ahí se ve como el bar, como para tomarse una cervecita. Ahí están las escaleras que nos dirigen a la tribuna, vemos todas las estructuras también, y al lado tenemos lo que es la tribuna en construcción, pero desde aquí, si es un día de partido, se podría ver mucho movimiento. La historia de este estadio comienza en 1870, cuando el barón Craven tenía lo que era aquí su cottage, su cabaña, porque este área al lado del río era todo un área de prado y de campo muy buena para esparcimiento y para cazar también en esa época. Luego de que esta cottage, esta cabaña fuera pasando de dueños, llegó el momento de un incendio en la cabaña y Fulham vio la oportunidad para 1894 comprar estos terrenos y poder así construir aquí su estadio, luego de haber mudadose 11 veces en total. Solamente en Inglaterra el Queen's Park Rangers se ha mudado más veces, que son un total de 14, pero esta fue la mudanza número 11 del Fulham y aquí se quedó. Tomó 2 años preparar el terreno para que el campo estuviera óptimo para jugar, y el 10 de octubre de 1896, en una victoria 4-0 ante el Minerva, el Fulham sí pudo hacer el debut en su estadio. Con el correr del tiempo se construyó la tribuna que hoy se conoce como Johnny Haynes, con capacidad para 1.200 personas. Fue la primera del estadio, que se mantiene hasta hoy en día. Es la tribuna original, obviamente con sus remodelaciones, y se la conocía como Rabbit Hutch, que quiere decir como la conejera, y tenía capacidad solamente para personas de pie, paradas, lo que en Argentina llaman popular, lo que aquí en Inglaterra se conoce como terracing. 1 año y medio luego de la construcción de esta tribuna, el council, la comuna local, lo catalogó de peligrosa, por eso debieron hacerle remodelaciones. Ese mismo año el Fulham consiguió un lease, que sería como un préstamo por 99 años. Acá en Inglaterra los terrenos que uno compra son por 99 años cuando uno compra una propiedad, y ahí hicieron una inversión de 15.000 libras de la época para poder remodelarla y dejarla óptima para su construcción. 15.000 libras hoy son menos que un salario anual mínimo, para que tengan una idea de cuánto significaba el dinero en esa época y cuánto significa hoy. Las obras comenzaron en esta calle de aquí, Stevenage Road, que es la calle donde está la tribuna principal, y estuvieron de la mano de un arquitecto escocés que llevaba el nombre de Archibald Leist o Leist. Todas las tribunas en ese momento, como eran para gente de pie, tenían lo que en Argentina conocemos para avalanchas, que son esos caños para evitar que se formen justamente avalanchas, los que en ese momento no existían mucho, y luego de que se implementaron acá se hicieron muy populares, tan así que este arquitecto escocés decidió patentarlos. Así que en este estadio se patentaron los paravalanchas. Eso que tenemos ahí es el cottage, la cabaña, que tuvo que construirse al lado de las tribunas porque el arquitecto olvidó realmente poner los vestuarios dentro de la tribuna, debajo de la tribuna. Hoy el cottage, que es lo más identificatorio, si se quiere, del estadio, se usa no solo como vestuario, sino también para reuniones de camaradería, por ejemplo, antes o luego de los partidos, y la parte que da al estadio de esa cabaña es como el palco VIP, un palco muy típico, que si tienen la posibilidad de verlo, buscar alguna foto, es muy bonito. Realmente parece que uno está viendo el partido desde la terraza de su casa. Creo que una de las características más distintivas de este estadio es que realmente, si estamos caminando por aquí y no lo sabemos, puede pasar que no nos demos cuenta que estamos en un estadio. Realmente parece
visto desde una calle, una cuadra de distancia, parece como si fuese una casa más. Y otra de las cosas que quiero mostrarle, porque se dice que este estadio es tan típico, miren estas puertas. Miren realmente estas puertas muy antiguas para entrar, tanto para algunos locales como para visitantes. Miren lo pequeñas que son, realmente es medio brazo de mi codo a mi mano y realmente yo no puedo ingresar, solamente si ingreso, miren cómo tengo que entrar, tengo que ingresar muy apretado. Esta puerta era muy típica antes y han quedado. Y también dentro hay una tribuna que tiene aún los asientos de madera de la época. O sea, esto es lo que hace a este estadio tan típico, tan mítico, mantiene mucho su esencia, Craven Cottage, la verdad. Esta estatua aquí es la estatua de Johnny Haynes, que es considerado el mejor jugador de la historia del Fulham y que esta tribuna lleva su nombre. De hecho, esta tribuna está considerada como un building de grado 2. En Inglaterra existen lo que son edificios o construcciones de grado 1, grado 2 y grado 3, que quiere decir lo que es la importancia histórica de esa construcción, y se intenta en lo mínimo no tocarla, no restaurarla, intentar dejarla lo más igual posible a lo que está por su importancia histórica tal vez, así que imagínense la importancia de esta tribuna. La capacidad del estadio fue aumentando con el correr del tiempo y en los periodos, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, había capacidades de 30, 40.000 hasta 50.000 personas en un partido ante el Millwall en la década del 40, que fue el partido con más capacidad del estadio. Luego del ascenso del equipo a la Premier League en los primeros años del nuevo milenio, del 2000, debió poner todas sus locaciones, todas sus ubicaciones con asientos, no se permitía gente de pie, y ahí la capacidad bajó a 25.000 personas, que es la capacidad que tiene en la actualidad. Como saben, los pubs son algo muy importante, no solo de la tradición inglesa en general, sino de la tradición futbolística inglesa, y este que tengo acá, The Crabtree, es el pub típico para los hinchas, para los fans del Fulham, siempre antes de los partidos, llenito acá, alguien se toma algo, listos para irse al partido, y el estadio está solamente a unos 10 minutos aproximadamente caminando por el borde del río. ¿Qué tal? ¿Tomarse algo? Al borde del río, en el Crabtree, y estamos a nada, 10 minutos del estadio con un lindo paseo por el Támesis. Estamos del otro lado del río, hemos cruzado el puente porque allí tenemos el estadio y se puede ver mejor desde aquí cómo está en construcción la tribuna. En 2009 el Fulham llegó a un acuerdo con el grupo constructor Buckingham para demoler la tribuna que ahí estaba y para luego construir esta nueva tribuna mucho más moderna que va a tener un lindo paseo también por el río y va a poder aumentar la capacidad del estadio. En este momento no se puede pasar por esa parte, pero sí ven que se están construyendo y ahí sí el estadio se va a modernizar un poquito más. Y hasta acá el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado visitar este estadio por fuera, un estadio que tengo pendiente conocer por dentro, como tantos, pero que sin duda se respira, se vive eso típico del fútbol inglés, ese fútbol de barrio, ese fútbol antiguo que no solamente se mantiene en el barrio y en el equipo, sino también en la estructura y en la historia de este lugar. Así que si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal para ver los próximos videos que se vendrán de esta temática. Acá arriba les dejo más videos relacionados a deportes y también pueden ir a seguirme en redes sociales para otro tipo de contenidos. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.